Antes de esta sexta trompeta, ya tuvimos los 7 sellos, profetas que vinieron a anunciar. Ya tuvimos advertencia. Pero el ser humano, a estas alturas, cuando esto suceda, la gente no se va a arrepentir. Porque el mundo ve un acto, una tragedia, ve algo difícil en el mundo, inmediatamente se dirigen a Dios como Dios causó esto, y si Dios fuera bueno no hubiera permitido esto, ¿no? Porque si viviéramos en un mundo en el cual la maldad nunca es llevada a juicio, entonces no sería un Dios amoroso. Ahora, ¿cómo podemos ser guardados a la luz de esto? ¿Cómo podemos responder ¿Qué debería ser la iglesia al momento de leer este juicio? Pero yo creo que para esto necesitamos como iglesia regresar a predicar el evangelio completo. La iglesia, como iglesia, tenemos que regresar a caminar con reverencia. Vamos a continuar con la sexta trompeta, y desde un inicio queremos dejar claro que la trompeta número 6, si ustedes la leen en Apocalipsis capítulo 9, pareciera ser muy horrible, muy fuerte, y sí lo es completamente. Pero queremos ir más profundo de solo enfocarnos en los demonios, en los 200 millones, creo que son, ¿verdad? Los 200 millones, el ejército, 200 millones que va a venir a atacar y matar la tercera parte de la tierra. Y en vez de enfocarnos solo en cómo van a destruir la tierra, que sí es una realidad, es parte de lo que está pasando, nos queremos enfocar más en la respuesta del ser humano, ¿verdad? Cómo responde el ser humano ante tal juicio, porque eso es lo que más llama la atención de todo esto. Y solo como contexto, ¿verdad? El capítulo 9 habla de que son 4 ángeles que han sido preparados, han sido destinados, y por un tiempo se les ha restringido la libertad de ir y atacar. Pero ahorita se va a quitar esa restricción, y vamos a leer desde el versículo 13 de Apocalipsis 9 hasta el versículo 16. Y dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo escuché su número. Y luego está toda la descripción de cómo se ven, de cómo es que, porque habla de jinetes que les sale fuego, humo y azufre, y que la tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas, que es el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Es una descripción súper intensa. Muy intensa. Antes de continuar, la pregunta es: ¿por qué es que se quita esa restricción y básicamente el mundo es entregado para ser atacado por esto? Y antes de avanzar, queremos leer Romanos 1. Yo creo que Romanos 1 es una respuesta a esto tan clara, ¿verdad? Sí, Romanos capítulo 1, versículo 24. Bueno, el título desde el 18 es: el hombre ha ignorado a Dios. Dice el versículo 21. El 21 dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice: profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Los entrega, ¿verdad? De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Y ahora si lees el final del capítulo 9 de Apocalipsis. Solo quiero terminar el 26, solo la primera parte dice: y por esta razón Dios los entregó. Ahí está. Y luego sigue hablando de a qué los entregó, ¿verdad? Entonces, ahora el versículo 21. Versículo 21 del capítulo 9 de Apocalipsis dice:
y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías. O idolatría, dice otra versión. Ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Entonces la pregunta que muchas personas hacen es, ¿por qué un Dios que es tan amoroso, nos dicen amoroso, entre comillas, va a permitir tal juicio, tal destrucción, tanta muerte de la humanidad? Y yo creo que estos dos capítulos, Romanos 1, la parte que leíste y este sexto sello, responden a eso. Dios los está entregando, pero no fue de la noche a la mañana. Y eso es lo que tenemos que llegar. Esto no es un suceso que Dios dijo, esta es mi ley, así quiero que vivan. Y la gente se rebeló e inmediatamente los entregó. Sí, yo creo que tenemos que prestar atención a algo que se repite en la palabra. Incluso se repite en el Salmo 105, que dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. O sea, que da un tiempo para arrepentimiento. Exacto. Y a este punto de donde vamos ya en el capítulo 9, ya hemos visto que a los santos se les ha perseguido, la humanidad ha rechazado la verdad, celebran el mal, adoran ídolos, dice acá, viven de manera inmoral y se les ha extendido una y otra vez una oportunidad de arrepentirse. Se han enviado los santos que iban a traer el evangelio, se han enviado personas para predicar las buenas nuevas. Pero el ser humano, a estas alturas, cuando esto suceda, porque estamos hablando que estos son eventos futuros, ¿verdad? Son proféticos, la gente no se va a arrepentir, no van a querer. Antes de esta sexta trompeta, ya tuvimos los 7 sellos. Ya tuvimos profetas que vinieron a anunciar. Ya tuvimos advertencias. De hecho, en el podcast anterior hablábamos del primer ay. Hablábamos de lo que el Señor estaba haciendo. 5 trompetas previas a esta. Oportunidades de arrepentirse. Yo creo que podemos ver un cumplimiento parcial en este momento en la humanidad. El Señor constantemente está enviando profetas, misericordia, su gracia, su amor. Y la humanidad vemos hoy que va en un crecimiento de depravación. O sea, se está cumpliendo lo que dice Romanos 1 y muchos han sido entregados a esa depravación ya. Y cuando esto suceda, cuando en la historia ya estemos en esta sexta trompeta, dice que una tercera parte o 2 terceras partes. Dice la tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas. Va a morir por esas plagas. Va a morir por esto que es la sexta trompeta, donde se abre ese pozo y salen todos estos demonios. El versículo 20 dice, y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y aquí viene la clave, porque si alguien está parado ahí, digamos, lo estamos leyendo y decimos, si yo fuera testigo de que se muere una tercera parte de la humanidad a través de esta manera tan fuerte, yo me voy a arrepentir. Yo no podría seguir negando a Dios. Yo no podría seguir caminando en mi inmoralidad. Lo que dice este texto es completamente lo contrario. Dice que los que quedaron no se arrepentían. Seguía viendo el desastre, continuaban. Y ahora, si lo ponemos en nuestra actualidad, cómo la humanidad hoy en día, cómo el ser humano mira el pecado, mira la inmoralidad, mira la manera desenfrenada de vivir. Y es la siguiente. El mundo dice, bueno, los humanos son básicamente buenos. El mal no es tan malo, lo puedo ignorar, pero cuando viene juicio me ofendo. Eso sí, ahí sí me molesta. ¿Verdad? Y las escrituras nos están presentando aquí una rebelión constante que no termina, no para, hasta que llegamos a este punto catastrófico. Y las personas hoy en día, y cuando esto suceda, van a ser personas que van a querer a alguien que los salve sin el aspecto de juicio. Eso es lo que el mundo clama, es lo que el mundo quiere. Queremos ser salvados sin el juicio que va de la mano del Salvador. Sí. Sabemos que cuando Él regrese, Él es un novio, Él es un rey, pero es un juez. Y el Salvador, el que viene a rescatar a su pueblo, viene con juicio.
Y el juicio empieza en la casa. Y tenemos que entender que el juicio es parte de su carácter, su misericordia. Y sigamos reflexionando en algunas preguntas que el mundo puede hacer. Si Dios nunca trajera el juicio sobre el mal, porque eso es lo que estamos viendo aquí, es el juicio de Dios sobre la maldad, ¿será que Dios seguiría siendo bueno? Porque estamos hablando que el mundo quiere un salvador sin juicio. El mundo no quiere el juicio porque se mira ofensivo, molesta. Si Dios nunca juzgara el mal, ¿será que Dios sería bueno, como es su característica? Él es un Dios bueno. Yo creo que para poder entender ese aspecto de Dios, tenemos que conocerlo. Porque el mundo ve un acto, una tragedia, ve algo difícil en el mundo, inmediatamente se dirigen a Dios como Dios causó esto y si Dios fuera bueno no hubiera permitido esto. Pero en sus juicios hay bondad y amor. ¿Verdad? Pero para eso creo que necesitamos conocerlo, necesitamos crecer en el conocimiento de su carácter, de su persona. Porque si viviéramos en un mundo en el cual la maldad nunca es llevada a juicio, entonces no sería un Dios amoroso. Porque en su amor trae juicio a la maldad. Y entonces Él no podría ser completamente bueno si parte de su carácter, que es bondadoso, misericordioso, pero quiero excluir que es un juez, no se puede. Él funciona en todos esos aspectos 100%. Sí. Así que regresemos de nuevo y vayamos resumiendo con esto. La parte que más nos tiene que impactar de esta sexta trompeta es que las personas no se arrepienten, ¿verdad? Después de cosas inimaginables, después de juicio, que es parte de un Dios bondadoso y misericordioso, las personas aún así no se quieren arrepentir. Y esto lo que está revelando es que el ser humano, dentro de él, su corazón definitivamente está completamente duro. Wow. Y esta trompeta en específico nos está dejando ver muy claro que el sufrir no necesariamente lleva a que el corazón se suavice. Porque uno puede pensar, bueno, cuando ya haya tanto sufrimiento, ya haya tanto estrés en la tierra y venga todos estos juicios, entonces seguro las personas se van a arrepentir porque el sufrimiento va a suavizar los corazones. Pero vemos acá en este ejemplo que los corazones no están siendo suavizados por el juicio. Vemos el ejemplo de Faraón. Su corazón pareciera ser que se iba a suavizar después de ver tantas cosas. Muere su hijo. La muerte de su hijo. Y el corazón no se suavizó. Wow. Entonces, el sufrimiento no necesariamente va a llevar a automáticamente creer que el corazón va a cambiar. Claro que oramos, porque cuando Dios permite algo difícil en la vida de una persona, por ejemplo, en este momento, si viéramos que alguien está pasando algo muy difícil y es una persona que sabemos que no se ha arrepentido de ciertas cosas, nuestro deber como cuerpo es clamar, Señor, misericordia sobre esta persona. Y sí, obviamente no estamos hablando que todos los casos son así. Claro. Hay personas y todos creo que hemos pasado situaciones difíciles que nos han llevado al Señor. Claro. Y nuestro corazón se ha volcado a Él. Pero naturalmente el corazón del hombre rebelde. Es un corazón endurecido. Exactamente. Y esto lo que viene es a confrontar la idea de, bueno, si tan solo vieran el milagro se arrepentirían o creerían. Y hay muchas personas que han visto milagros, han visto la mano de Dios y aún así deciden no caminar con Él. Como dice Romanos 1, aunque conocían a Dios, no le dieron la gloria, no lo honraron ni le agradecieron. Exacto. Entonces lo que estamos viendo aquí es algo con lo cual nosotros tenemos también que pensar, orar, ser guardados de que aún viendo sus juicios, viendo las consecuencias, viendo que el Señor está haciendo algo en la tierra y aún así resistirlo a Él. Ese es un grave problema en el ser humano y todos podemos caer en eso. Ahora, ¿cómo podemos ser guardados a la luz de esto? ¿Cómo podemos responder ¿Qué como debería ser la iglesia al momento de leer este juicio? ¿Cuál es o cualquier otro tipo de juicio, ¿verdad? Número 1, temor al Señor. ¿Verdad? ¿Qué hacemos ante leer este tipo de cosas? ¿Qué hacemos ante ver que hay juicio de Dios sobre la tierra? Es temerlo a Él. Obviamente sabemos que no estamos hablando en el sentido de miedo, ¿verdad? Sino es de reverencia. Pero yo creo que para esto necesitamos como iglesia regresar a predicar el evangelio completo. Porque cuando se predica un evangelio completo, incluyendo los juicios de Dios, entonces entendemos que es un Dios
temible. Pero ¿cómo respondemos? Digamos que escuchamos el evangelio en nuestras iglesias, escuchamos el evangelio de un amigo, puede ser cristiano de toda la vida, pero cada vez que escuchemos la palabra, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cómo debería responder? Porque en esa respuesta, mi corazón y mi vida están siendo entrenados para poder reconocer y sujetarme al Dios que es un juez y que trae juicios y que es una realidad. Entonces, ante escuchar el evangelio, ante escuchar su palabra, yo debería responder en asombro, en santidad, en reverencia, en temblar delante de la presencia de Dios. Que la iglesia, como iglesia, tenemos que regresar a caminar con reverencia, con decir, wow, Señor, ser reverentes delante de Él y no tomarlo a la ligera, ¿verdad? Y de ese temor va a surgir una segunda respuesta que es la santidad. Él desea que caminemos como santos. Así es. Sed santos porque yo soy santo. Pero esa santidad es un resultado de caminar en temor reverente de Dios. Así es. Y la tercera respuesta es que tenemos que mantenernos con un enfoque misional, un enfoque en donde no puedo solo enfocarme para adentro, no puedo solo estarme enfocando en mí misma, sino tengo que ver a mi hermano y a mi hermana, tengo que ver que el esperar el regreso del Señor no me puede mantener encerrado en un lugar, solo esperando. Y sabiendo lo que va a pasar en la tierra, ¿verdad? Sino tengo que entender que hay personas que necesitan escuchar el evangelio. De mi boca. De mi boca, que tengo que ser productivo en compartir el evangelio completo. Y entonces esto produce una urgencia en mi corazón de vivir una vida de santidad, una vida de reverencia, de amor por el Señor. Y entonces estoy constantemente en esa pureza, como dice la palabra, ¿verdad? Que el esperar su regreso me purifica. Y como dijiste, esa mentalidad de estar enfocados de manera misional, de ir y alcanzar al perdido, nos va a ayudar también a no caer en el error que muchas veces uno puede caer de obsesionarnos con este tipo de temas. Yo no estoy diciendo que no los debamos de estudiar a profundidad, lo podemos hacer, pero podríamos pasar 7 episodios del podcast hablando de los demonios, hablando del ejército de los 200 millones y hablar de demonios y demonios y demonios y demonios y nos podríamos quedar ahí trabados y eso muchas veces va a causar que no salgamos y compartamos. Porque lo que yo quiero es, esta realidad me impacta al punto que yo tengo que contarle a alguien más. Yo no quiero que sufran, yo no quiero que mueran en esto, sino que tengan una esperanza, que sería la cuarta respuesta, ¿verdad? Es esperanza en Cristo. Que en medio de todo esto que va a pasar, tenemos como hijos la esperanza de gloria que es Cristo Jesús en nosotros. Entonces no nos tenemos que enfocar en el anticristo, como muchas veces decimos. La revelación de Jesús o el libro de Apocalipsis habla de Jesús. Entonces tenemos que enfocarnos en su victoria, enfocarnos en su oportunidad, en su misericordia para arrepentirnos. Quiero leer antes de terminar Salmo 103, porque dice el versículo 9, el 8, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Dice, no contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Entonces, en lugar de enfocarnos en los 200 millones, lo cual está ahí, y por alguna razón Juan lo menciona, es un ejército enorme, tenemos que enfocarnos en la misericordia de Dios, en que hay un tiempo de arrepentimiento, en que ahora hay un tiempo disponible para la iglesia de arrepentimiento, porque el corazón de Dios no es que se pierdan, su corazón es que todos vengan al arrepentimiento, pero ese es el enfoque de este capítulo.